Hola, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Nada más quería ver si se está escuchando y se está viendo bien. Si alguien me puede, por favor, indicar. Vamos a ver si se me está viendo o no. Un segundo, a ver. Todo ok, perfecto. Muchas gracias. Perfecto, entonces ya listo, ¿verdad? Arranco. ¿Sí? ¿Sí se me escucha bien? Sí, ¿verdad? Ok, me están escribiendo aquí nomás verificando. Todo perfecto, muy bien. Muchísimas gracias a Verónica Escobar y a Alfonso Morales que están monitoreando el asunto. Bueno, un gusto saludarlos nuevamente. De hecho, otra vez algo ocurre con mi computadora que no puedo transmitir desde la computadora, lo estoy haciendo desde el celular, pero de hecho creo que la cámara es aún mejor, así que bueno, bien. Eh, como está anunciado, vamos a hablar hoy sobre Mario Pani y la razón es muy, vamos a decirlo así, coyuntural. No hay una razón particular, sino está ocurriendo lo mismo que me pasó hace unos meses cuando dediqué una cápsula para hablar de Ángel Zárraga. No sé si se recuerdan, fue por ahí de noviembre o algo así, hablé sobre Ángel Zárraga, que es el principal artista visual para mí, de mi predilección, mexicano. Eh, y decidí hablar de Ángel Zárraga porque en una librería de viejo me encontré un libro dedicado a Ángel Zárraga, y esa es la razón por la cual yo decidí hacer la cápsula de Ángel Zárraga, y ha ocurrido exactamente lo mismo para el caso de Mario Pani, porque Mario Pani es mi arquitecto favorito, el arquitecto que más admiro, el que tiene la obra más extraordinaria para mí de la arquitectura mexicana moderna. Hay otros muy importantes, desde luego, Luis Barragán en primerísimo lugar, también Carlos Obregón Santacile me gusta muchísimo, pero Mario Pani, Mario Pani es a la arquitectura lo que Ángel Zárraga es a la pintura desde mis criterios y mi gusto histórico, estético y en este caso arquitectónico. Y entonces el libro que compré de Ángel Zárraga estaba en la librería, no me acuerdo el nombre, pero es de las de mi querido amigo, eh, se me va el nombre de mi amigo librero, Max, se me va el apellido, mi amigo Max. Esta librería que está en la calle librería suya que está en la calle de Mazatlán, que son varias. Entonces en la librería de Mazatlán encontré el libro de Ángel Zárraga. Y este que tengo aquí en la mesa, de Mario Pani, lo compré en la librería de Coyoacán, creo que se llama Tres Cruces, esa librería de viejo que también suelo visitar muy seguido, y es esta maravilla de libro. Vean, ¿no? Es un libro, bueno, clásico, los libros clásicos dedicados a arquitectos. Esta foto es verdaderamente espectacular. Esta es la foto del edificio Hidalgo del centro urbano Noalco Tlatelolco, que es una de las obras cumbre de Mario Pani. Y en la postal yo estaba eligiendo entre las dos obras que más me producen fascinación de Mario Pani. Es el multifamiliar Presidente Miguel Alemán, que es la foto que al final elegimos para hacer la postal. Si ustedes observan, en la postal está una imagen del multifamiliar Presidente Miguel Alemán, y la otra conjunto de fotografías espectaculares son las que están hechas alrededor del centro habitacional de Tlatelolco, del Nonualco Tlatelolco. Y son obras representativas de la arquitectura de Mario Pani. Y entonces, bueno, esta es la razón por la cual quise ahora dedicar esta cápsula a hablar de él, sin que yo sea, esto ya lo he explicado muchas veces, sin que yo sea ni historiador de la arquitectura, ni necesariamente un especialista, pero ya también les he dicho que en virtud de que la escala desde la cual yo hablo, que es la escala de la filosofía, pues precisamente mi perspectiva va contra los especialistas y contra los expertos, porque la filosofía es esa perspectiva desde la cual uno debe de ser capaz de hablar de todo. Ese es el asunto. Como lo decía Platón, el filósofo es aquel que ni lo sabe todo, pero tampoco lo ignora todo, sino que está en medio.
Entonces, por eso yo puedo hablar prácticamente de lo que sea, del programa nuclear de China o de la arquitectura de Mario Pani. No tengo que ser experto. De hecho, creo que esta cuestión de los expertos es uno de los vicios más lamentables en los que se mueven hoy las sociedades contemporáneas, ¿verdad? Hay expertos ahora para todo, pero resulta ser que pues el experto es el que sabe cada vez más de cada vez menos. Entonces es una cosa un poco paradójica, porque tienes expertos que saben mucho de algo, pero son analfabetas o son incapaces de ver el conjunto de la realidad social o histórica, ¿verdad? Es un poco fastidioso en realidad, es muy, muy fastidioso para mí, ¿eh? Y tiene que ver mucho, bueno, esto ya no me puedo detener en esto, a lo mejor después puedo hablar a fondo sobre esto, pero esta idea de los expertos tiene que ver, tiene que ver, esta cuestión de los expertos tiene que ver con otro de los grandes vicios o problemas de las sociedades contemporáneas, que es el problema de la tecnocracia, ni más ni menos. La tecnocracia es esta tendencia que viene de lejos, digámoslo así. Yo creo que la tecnocracia se perfila fundamentalmente durante el último tramo del siglo XIX, a partir del establecimiento, tanto en Europa como en el mundo occidental, del positivismo de Augusto Comte. Aquí esto lo trae Gabino Barreda con Juárez, y el positivismo es esta idea, esta perspectiva global, integral, según la cual el desarrollo del saber científico iba a permitir que las sociedades prescindieran de la ideología, de suerte que la ciencia y los expertos, que son los que se van especializando en sus parcelas y las van estudiando desde criterios científicos, terminarían abriéndole paso a una situación que ha resultado ser una utopía, que es imposible, desde la cual los gobiernos son simplemente gabinetes de expertos mediante los cuales cada uno de los problemas sociales es resuelto por un experto. Eso es en realidad hoy como piensan los tecnócratas y la tecnocracia, pero ya les digo, esto viene esta es una herencia del despliegue histórico del positivismo de fines del siglo XIX. La ciencia va a permitir resolver todos los problemas, y en esto incluso entró el propio proyecto soviético, la perspectiva ya sobre todo de la tradición de Federico Engels en adelante, planteaba que las sociedades iban a ser administradas por burócratas, por especialistas formados en una subdivisión, una subdisciplina científicamente organizada, desde la cual iban a administrar las cosas. Ese es el asunto. Entonces, digamos, no es un problema porque uno cuando dice tecnocracia inmediatamente pensamos en el neoliberalismo, etcétera, que es un poco lo que ocurre, ¿verdad? Toda esta idea, bueno, es que es lo que no quería, pero bueno, ya para cerrar el paréntesis. Después puedo hablar sobre esto, ya está otro compromiso aquí, otra cápsula para hablar sobre esto. Pero en realidad el neoliberalismo como sistema ideológico contemporáneo, configurado en los últimos 40 años más o menos, parte del principio de que hay cuestiones que tienen que sacarse del conflicto ideológico, las cuestiones técnicas, como se suele decir, la principal de las cuales es la cuestión económica y monetaria. Y entonces el resultado de esto es que se le da autonomía al Banco Central, y el Banco Central está administrado y gestionado por técnicos, ¿no? Se supone, por tecnócratas precisamente, que se supone que son neutrales y que manejan la economía desde una perspectiva neutral, técnica, eficiente, etc. Y esto es un cuento de hadas, porque en realidad la economía, al ser una ciencia humana de la misma manera que la historia o la psicología, es imposible que sea absolutamente neutral. Y entonces aquí aparece el problema. Pero bueno, cierro paréntesis porque esto es muy complicado. Pero bueno, claro, esto era la introducción, ¿verdad? Para justificar por qué yo voy a hablar de Mario Pani sin ser ni arquitecto ni historiador de la arquitectura. Pero bueno, ya espero que haya quedado claro. Yo lo hago porque hablo desde la perspectiva de la filosofía. Ahora bien, sí, Mario Pani vive de 1911 a 1993. De hecho, el libro que tengo aquí, ahorita les muestro fotos, que es una belleza, una locura para mí, Mario Pani. El subtítulo del libro es La construcción de la modernidad. Aquí, bueno, no sé si se vea, pero la construcción de la modernidad. Y consta de un conjunto de fotografías de su obra. Es el 80% del libro son fotografías. Ahora se las voy mostrando un poquitín de las obras de Mario Pani. Y luego trae dos textos, uno de Felipe Leal, un arquitecto contemporáneo mexicano muy importante. Si no recuerdo mal, Felipe Leal sigue siendo el presidente o director
del Seminario Mexicano de Cultura, una institución que crea Vasconcelos por ahí de los 50, si no recuerdo mal, un poco como espejo del Colegio Nacional. Vasconcelos crea el Seminario Mexicano de Cultura. Entonces trae un texto de Felipe Leal, Mario Pani, un innovador permanente, que es prácticamente un comentario muy breve introductorio, y luego tiene un texto más profundo, tampoco tan extenso, de Miquel Adrià, uno también de los grandes arquitectos e historiadores de la arquitectura contemporánea mexicana, que se llama Mario Pani, el Hacedor, y ese ya es un texto un poco más amplio sobre la trayectoria, la formación, la obra y el legado de Mario Pani, que en realidad habría que considerar como el principal artífice de la arquitectura mexicana moderna del siglo XX. Él vive de 1911 a 1993, y ya les digo, es el que, junto con Luis Barragán, forma esta gran tendencia histórica desde la cual creo yo, de hecho esto lo puedo incluso conectar, esto es algo que plantea, es que, bueno, a mí la arquitectura es una de las disciplinas que más fascinación me produce. Cuando sea grande a lo mejor podré dedicarle más tiempo, incluso a estudiar arquitectura o algo así, o historia de la arquitectura, me fascina la arquitectura. Y tengo este otro libro de Fernando González Gortázar, La arquitectura mexicana del siglo XX. A ver si luego, es un libro voluminoso, me lo leo con detalle y se los voy explicando en una cápsula o en un par de cápsulas. Pero uno de los planteamientos que hace González Gortázar es que la arquitectura, la Escuela Mexicana de Arquitectura, digámoslo así, es una de las grandes aportaciones de México a la historia contemporánea, de la misma manera en la que, según recordarán quizá cuando planteé en la cápsula anterior, cuando hablé de la novela de la Revolución Mexicana, la tesis de Max Aub, es que el modernismo de Manuel Gutiérrez Nájera, principalmente, que Gutiérrez Nájera es el par de Manuel González Prada y de en Perú y de José Martí en Cuba, ¿verdad? Fines del siglo XIX también, y Enrique González Martínez. El modernismo mexicano y la novela de la Revolución Mexicana son las dos grandes aportaciones de México a las letras universales. De la misma manera creo yo que la arquitectura mexicana del siglo XX, fundamentalmente yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial o de la post-revolución mexicana, es decir, de los 40 en adelante, de los 40 a los 80 más o menos, esas décadas son aquellas en las cuales se consolida este conjunto de grandes arquitectos, de grandes proyectos impulsados por el Estado mexicano, por el gobierno mexicano, es decir, proyectos de Estado, en donde la arquitectura mexicana, creo yo, tendría que dedicarle más tiempo para poderlo situar ya de una perspectiva mundial, pero creo yo, y es lo que dice González Gortázar, la arquitectura mexicana se abre paso en el mundo como una aportación fundamental en cuanto a estilo, proyectos, escala, ambición, innovación, etc. Y entonces Mario Pani se sitúa en el epicentro de esa gran corriente arquitectónica mexicana, y aquí la relevancia que tiene, me parece a mí, personalmente lo tiene, y creo que también lo tiene desde un punto de vista ya general, no nada más allá de mis predilecciones. Rápidamente, así como en una primera pincelada, Mario Pani tiene más o menos si uno se mete a Wikipedia, más o menos tiene aquí dice inmediatamente, dice, su legado consta de 136 proyectos, ¿no? Una cosa amplísima, vastísima, ¿verdad? La obra de Mario Pani. Pero de manera inmediata, lo que se destaca de inmediato es la Escuela Normal de Maestros de 1945, que es un proyecto espectacular. Ahorita les muestro un poco de fotografías. El Conservatorio Nacional, igualmente espectacular. El multifamiliar Miguel Alemán, que es el primer multifamiliar en México. Es decir, aquí hay un conjunto de innovaciones que hace Mario Pani muy importantes para el ulterior desarrollo del urbanismo y de la arquitectura, desde luego, pero también del urbanismo y de la legislación en México, porque, por ejemplo, a Mario Pani se debe, él crea el primer multifamiliar, que es el multifamiliar Miguel Alemán, y el primer condominio privado, que creo que ese tristemente cae en el sismo de 1985. Pero por razón tanto del multifamiliar como del primer condominio privado de la Ciudad de México, Mario Pani fue el impulsor de la ley de condominios, la ley de propiedad
condominal, digámoslo así, ¿verdad? Es decir, que tú eres propietario de un departamento en el piso 13 que tú al adquirirlo no lo ves al principio, ¿verdad? Lo ves ya hasta el final cuando la obra termina. Pero que eso supuso un ajuste en el esquema de la propiedad que tradicionalmente está vinculado al territorio, a ras de tierra, ¿verdad? Entonces, claro, estas cuestiones que son muy habituales para todos nosotros, esto es obra de la iniciativa de Mario Pani. Entonces está el multifamiliar Miguel Alemán, está el multifamiliar Benito Juárez, que ese también al parecer fue destruido, derruido por las afectaciones que produjo el sismo del 85, pero se ve que era algo también espectacular. La ciudad universitaria, que fue un proyecto en el que participaron muchos arquitectos, pero Mario Pani y Enrique del Moral fueron dos de los principales arquitectos. De eso, la Torre de Humanidades, por ejemplo, esa obra es de Mario Pani. Ciudad Satélite, otra de las principales obras arquitectónicas de Mario Pani, y el conjunto Nolualco-Tlatelolco. De las 136, que son muchísimas, ahorita a lo mejor aquí les voy citando una que otra, pero de las 136, estas son las que de inmediato, por lo menos en la Ciudad de México, se destacan como el legado arquitectónico de Mario Pani y le da un perfil a la Ciudad de México completamente moderno o contemporáneo. Es que cuando uno habla de cuando habla de modernismo, de modernidad, en este sentido hay que situarlo en la perspectiva arquitectónica. Por cierto, el concepto de posmodernidad que tanta fama ha tenido, sobre todo a partir más o menos de los 90, por ahí de los 90 en adelante, en el ámbito de la literatura y de la filosofía, en realidad el postmodernismo tiene esto lo explica Perry Anderson y François Lyotard, que son teóricos historiadores del postmodernismo como movimiento intelectual. Ambos señalan que el concepto surge concretamente en el ámbito de la arquitectura, es decir, el postmodernismo surge como un desdoblamiento de corrientes estilísticas arquitectónicas que parten de la corriente moderna. Y claro, la corriente moderna en arquitectura básicamente surge a partir de 1880, lo cual coincide mucho con una tesis que yo tengo por ahí también planteada. Recordarán algunos, quienes tienen la amabilidad de seguir con más sistematismo mis cápsulas, recordarán que yo soy muy enfático, señalando que, de hecho aquí tengo un texto que se llama, está en mi blog, la clandestina virtud, y el texto se llama, creo que se llama Los 100 modernos de Connolly. Cyril Connolly fue un crítico literario inglés muy importante, antes de la academización de la crítica literaria, Cyril Connolly. Y yo ahí, bueno, él tiene un librito pequeñito que editó el Fondo de Cultura Económica que se llama Los 100 modernos, en fin, son 100 comentarios de 100 autores fundamentales para él. Entonces yo hago la reseña y así está en mi blog, Los 100 modernos de Connolly, creo. Y ahí desarrollo un poquito la idea, la tesis que tengo yo, y la mantengo, y esto me lo confirma, esto que estamos planteando ahora de la arquitectura, la idea de que en realidad la generación más importante desde un punto de vista histórico, estructural, tendencial, ideológico, etc., es la generación que va, lo recordarán muchos, que va de la vida de Vasconcelos. Vasconcelos vive de 1882 a 1959. Entonces yo sostengo que esa es la principal generación, o ese es el principal siglo, vamos a decirlo así, no son 100 años, pero bueno, es el principal periodo del mundo contemporáneo, entendiendo el mundo contemporáneo que el que se organiza a partir de las revoluciones atlánticas, de la Revolución Francesa, Norteamericana y las hispánico-americanas. Esa es la edad contemporánea, es decir, el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI. Entonces, de esos 230 años, ¿no?, del 19 al día de hoy, el principal periodo para mí es el que va de 1880 a 1960, vamos a ponerlo así, o al 59 para marcar, yo qué sé, la muerte de Vasconcelos, la Revolución Cubana y la grabación de Kind of Blue de Miles Davis, que es en 1959, para poner tres acontecimientos dispares, pero bueno, que nos sirven para señalar ese año. Esa generación es la generación, ¿por qué es tan importante para mí? Porque es la generación, y esto lo conectamos con el surgimiento de la escuela moderna o de la tendencia moderna en la arquitectura. Es el año en el que nace, por ejemplo, Le Corbusier, que es el gran arquitecto francés, del que se despliega toda la influencia estilística y técnica e ideológica de las subsecuentes
tradiciones arquitectónicas occidentales y en realidad mundiales. Todos al final están discutiendo con Le Corbusier, principalmente. Hay otros, Mies van der Rohe y otros, ¿no? Louis Sullivan, que fue el creador del concepto. Louis Sullivan es norteamericano, es el principal teórico y el creador de los rascacielos norteamericanos en Chicago, en la Escuela de Chicago, es de Louis Sullivan. Y Louis Sullivan, por ejemplo, es el que planteó que la forma debe de seguir a la función. Ahora explico esto, de la relación forma-función, que es uno de los criterios fundamentales de la arquitectura, de la discusión, ¿verdad? Bien. Entonces, lo que yo planteo, y esto se ajusta al planteamiento del desarrollo de la arquitectura moderna, es que esta generación, este periodo es tan importante, fundamentalmente porque es el periodo en donde el capitalismo como sistema, como formación económica, histórica, estructural, cobra su máximo nivel de despliegue. ¿No? Durante el fines del siglo XIX, hasta la Primera Guerra Mundial, vamos a decir así, o la Revolución Mexicana, o la Revolución Bolchevique, ¿no? Es decir, de 1880, para poner el año, a la Revolución Bolchevique, por ejemplo, 1917, y la Revolución Mexicana, y la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Ese es el periodo en el que el sistema capitalista despliega todo su potencial, todo su vigor, cuando la revolución industrial está ya a todo vapor, nunca mejor dicho, ¿verdad? Trabajando, cuando a partir de la decisión de Winston Churchill de transformar el carbón por el petróleo como el principal fuente de energía de la Armada Británica, esto es lo que catapulta el petróleo como la fuente energética de la vida moderna, de nuestra vida, ¿verdad? Están todos los ambientalistas diciendo que hay que cambiar, que tiene que darse una transición a energías limpias, están todo el tiempo fastidiando un día sí y otro también con eso, pero bueno, eso es algo a futuro, pero lo fundamental es el petróleo. Y los próximos 80 años vamos a seguir con ese problema, ¿verdad? Bien, entonces, claro, esa gran transición epocal es la que tiene lugar en ese periodo de 1880 a 1959, más o menos. Y esto es precisamente lo que aquí queda configurado nuestro mundo. En ese periodo quedan sentadas las bases de lo que es el mundo en el que vamos a vivir, en el que estaba llamada a vivir nuestras generaciones, en fin, las generaciones de nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, y las generaciones por venir, ¿sí? Aunque a lo mejor las generaciones por venir están ya marcadas por otro corte epocal que fue la caída de las Torres Gemelas y la caída de la Unión Soviética, etc. Pero bueno, en fin. Entonces, claro, esta época histórica es aquella en la que queda configurada la formación histórica del capitalismo industrial como una máquina devoradora y destructora que va moviéndose y que va destruyendo todo lo sólido, ¿verdad? Toda la tradición la va destruyendo las formas de producción, de distribución y de consumo del capitalismo. Y esto es lo que hace que la arquitectura moderna cobre sentido. Este es el asunto. Porque todo, por lo que ahora voy a explicar con más detenimiento, para explicar un poco las tesis de Mario Pani, que no son exclusivas de Mario Pani. Mario Pani refracta todas las reflexiones, todas las discusiones que tienen lugar en las principales escuelas y centros de arquitectura del mundo, que es Estados Unidos y Europa. Todos esos problemas quedan concentrados de alguna manera en Mario Pani y en otros, en Juan O'Gorman, por ejemplo, la primera obra funcionalista en arquitectura es el estudio de Frida Kahlo y Diego Rivera de Juan O'Gorman, por ejemplo, que es incluso previo a las obras de Mario Pani, en donde en el funcionalismo ya estaba planteado el problema de que la forma debe de seguir a la función y no al revés. ¿Sí? Esa es una de las... Paso, de hecho, para explicar con detalle, para ya no estar saltando, paso a explicar un poco los planteamientos que hacía Mario Pani en términos de arquitectura, para entender por qué estoy volviendo otra vez a lo de función y forma. Bien.
Lo que decía Mario Pani era, que tampoco, repito, no son cosas nuevas, pero bueno, él participó en esa gran discusión sobre la arquitectura, la función de la arquitectura en las sociedades modernas, entendiendo a las sociedades modernas como las sociedades capitalistas o de economía moderna, como me gusta decirlo a mí, es decir, en esto entra también ya el proyecto soviético, ¿sí? Pero también pues las vanguardias, el futurismo, etc. Bien, lo que planteaba Mario Pani junto con otros es que casi ya es una obviedad, ¿no? Pero a lo mejor en su tiempo no era tan obvio. Pero la arquitectura debe ser vista integralmente como parte del proceso de desarrollo de las ciudades. Es una cosa, hoy puede sonar obvia, pero en su momento no lo era. Es decir, fines del 19, principios del 20, Primera Guerra Mundial, Revolución Bolchevique, Revolución Mexicana, etc. A lo mejor decir esto hace 100 años no sonó tan obvio, no fue tan obvio. Pero hoy creo que es evidente para todos, ¿verdad? La arquitectura no debe de ser entendida como una disciplina aislada de el conjunto de factores que intervienen en el despliegue de las ciudades, en el desarrollo de las ciudades, que tiene lugar en función de un plano social, un plano económico, un plano cultural, un plano educativo, un plano ideológico, incluso un plano religioso. Entonces, la arquitectura no puede ser ajena a eso. La arquitectura no está aislada en una torre de marfil pensando ciudades utópicas, desconectadas de los problemas concretos, sociales, urbanos, etc. Esto hace que la arquitectura esté vinculada de manera orgánica con el urbanismo, ¿sí? Arquitectura, urbanismo. Hay ya una primera mancuerna fundamental que no se puede desconectar de ninguna manera. Esto yo llegué después por otro lado, leyendo a Arnold Toynbee, un gran historiador británico, por cierto, contemporáneo de Vasconcelos, que bueno, como buen británico siempre habla para los intereses británicos. Ya les he dicho muchas veces y no lo olviden nunca, cuidado con Inglaterra, siempre, cuidado con Inglaterra. Esto es algo que Vasconcelos siempre tuvo claro. Cuidado con Inglaterra, porque Inglaterra es uno de los grandes imperios modernos y es uno de los grandes, atención con esto que voy a decir, Inglaterra es uno de los grandes enemigos de Hispanoamérica. Es una tesis de Vasconcelos, ni siquiera es mía, es de Vasconcelos, y yo lo sostengo. Como dice Jorge Abelardo Ramos, Inglaterra es el máximo divisor común, es el máximo divisor común de América Latina. Inglaterra es el máximo divisor común de América Latina. Es decir, si estamos peleados y divididos, entre otras cosas, es por Inglaterra. ¿Sí? Pero bueno, en fin, era una nota a pie de página. Entonces, bueno, Arnold Toynbee, que es un autor titánico, ambicioso, etc., tiene una obra extraordinaria, ¿verdad? The A Study of History, un libro de no sé cuántos tomos, una obra muy ambiciosa para estudiar la historia universal. Y él ahí, yo leyendo un libro muy bueno, si esto no se le discute, se llama Ciudades en Marcha, él recordó el concepto de equística. La equística es lo que podríamos traducir como ciencia del hábitat. Pero lo que ha ocurrido es que ese concepto lo puso en circulación un arquitecto griego en los 60, Constantino Doxiadis, en los 60, ahí puso en circulación el concepto de equística, que tiene el mismo origen que, por cierto, economía. El término economía parte de oikos, que es hogar. ¿No? Oikos es hogar. Y de ahí viene, ese es el origen del concepto de economía. Por eso la economía, en su origen griego, consiste fundamentalmente en la administración del hogar. Ese es el asunto. La primera economía es la economía doméstica, la administración doméstica, la administración de la casa, ¿sí? De ahí viene el concepto de economía y también equística. Entonces la equística es esa disciplina llamada ciencia del hábitat, sí, así llamada por Doxiadis, desde la cual se analizan, se interpretan, se interviene en la integridad de los factores que intervienen en el proceso de desarrollo de las ciudades. No nada más la arquitectura, sino la sociología, la política, la economía, la cultura, el urbanismo, etc. Entonces, es la equística. Pero bueno, en fin, digamos que aquí esto que estoy diciendo es un planteamiento que hacía Mario Pani, ¿no? Muy evidente ahora, como les vengo diciendo. Entonces, claro, ¿cuáles son, ya habiendo dicho esto, la arquitectura
forma parte de la equística para hilar, según lo que estoy diciendo, la arquitectura. Es uno de los elementos fundamentales, sin duda, de la equística, entendiendo la equística como la ciencia del hábitat, la ciencia de las ciudades, la ciencia del despliegue, del desarrollo de las ciudades. Entonces, ¿cuáles serían los criterios fundamentales de la arquitectura? Interviene en la equística según Mario Pani. Repito, Mario Pani recogiendo reflexiones contemporáneas de su tiempo. Son varios factores. El primero de los cuales es la dialéctica forma-función. Forma-función. Aquí esto lo podemos conectar con la tesis clásica de Vitruvio. Vitruvio es digámoslo así, es el Aristóteles de la arquitectura. Vitruvio fue el primer tratadista de la arquitectura en tiempos romanos. Y Vitruvio decía que la arquitectura debe de cumplir 3 funciones: solidez, utilidad, belleza. Solidez, utilidad, belleza, ¿no? Entonces, los 3 criterios de Vitruvio, ¿verdad? El arquitecto es el que edifica espacios vacíos, como dice Gustavo Bueno. La clave, dice Gustavo Bueno, la clave de la arquitectura filosófica, la esencia de la arquitectura es crear espacios vacíos, que luego se llenan, obvio, pero la clave es generar espacios vacíos, ¿sí? Cerrados, pero vacíos. Bien. Entonces dice Vitruvio, la clave de esas edificaciones es que deben de ser sólidas, deben de ser útiles y deben de ser bellas, ¿correcto? El despliegue de la arquitectura, y aquí yo ya no me podría, y para esto tengo que dedicarle más tiempo, porque les digo, yo estoy haciendo estas cápsulas al compás de lo que me voy cruzando. El libro lo compré la semana pasada, comprando otras cosillas, me encontré con en la caja lo vi y dije, oye, no, ya dámelo, ¿cuánto cuesta? Ya lo compré. Entonces, bueno, estoy armando esta cápsula en función de lo que, al compás de lo que, con lo que uno se va cruzando. Entonces, claro, podemos aquí conectar que el despliegue de la arquitectura se mueve en función de la tríada vitruviana, la tríada de Vitruvio: solidez, utilidad y belleza. Durante lo que ocurrió es que muchas veces, por ejemplo, esto lo podemos ver, por ejemplo, en la arquitectura o aristocrática, ¿verdad? La arquitectura, los grandes palacetes de las monarquías, o en las grandes catedrales de la iglesia, ¿verdad? Ahí podemos ver muy bien cómo la forma subordinaba la función. Es decir, la belleza, la ostentación, el ornamento era más importante que la función. Entonces, claro, gastabas millones y millones y millones de lo que sea, de liras o de lo que sea, en grandes edificaciones amplísimas, ostentosas, etcétera, pero tal vez inútiles, ¿verdad? ¿No? Luego por eso ocurrieron las revoluciones, ¿verdad? Es decir, había los grandes palacetes de Versalles, ¿verdad? Eran unas cosas de gran ostentación, de una belleza indiscutible, pero claro, inútiles, ¿no? ¿No? Unos palacetes con 50 habitaciones, ¿verdad? Que nunca se utilizaban, pero claro, en cada palacete todo revestido en oro, etc. Entonces, la belleza, ahí está, es lo que quiero explicar, ¿verdad? Esa discusión forma-función. Es una manera, por ejemplo, de analizar los distintos estilos arquitectónicos. Lo puedes hacer en función, ahora sí, valga la duplicidad del término, lo puedes hacer en función de la dialéctica forma-función, ¿verdad? ¿En qué momentos de la historia se privilegió la forma, se privilegió la belleza, se privilegió el ornamento en detrimento de la utilidad? Bueno, la solidez se supone que siempre, ¿verdad? Porque la solidez creo que eso es indiscutible, ¿no? Una edificación, si no es sólida, se te va a caer, ¿no? Eso creo que no hay discusión. Pero la discusión en realidad se da entre la utilidad y la belleza, según la tríada de Vitruvio, ¿verdad? La utilidad y la belleza, ¿sí? Que es un poco la forma, lo bello, y la función, ¿sí? La utilidad. Entonces, claro, la arquitectura moderna, que surge en función de este despliegue del capitalismo que supone una reorganización integral del mundo en realidad, ¿verdad? El capitalismo en su despliegue a partir de las fases de la revolución industrial modificó para siempre las formas de vida en las que todos nos movemos, ¿sí? Entonces, esta transformación puso a discutir a los arquitectos nuevas formas de entender la relación entre forma y función, y por eso todos los grandes arquitectos modernos, la arquitectura moderna,
está organizada, me parece a mí, en función, o a partir de, para no estar repitiendo el término, ¿a partir de qué? De que la función comenzó a desplazar a la forma como el principal criterio para la edificación de vivienda, de oficinas, etcétera, de edificios. ¿Sí? La construcción moderna consiste en comenzar a darte cuenta que tú no puedes gastar recursos ambientales, ecológicos y financieros privilegiando la forma. Eso forma parte del antiguo régimen, ¿verdad? De las aristocracias inútiles, ¿verdad? Ociosas, que luego ahí en Netflix está lleno de series, ¿verdad? A mí me aburren y de hecho me ponen de malas verlas, ¿no? Estas inglesas, sobre todo, no sé por qué, ¿verdad? Pero siempre trae Downton Abbey o no sé qué, hay muchas series que yo luego veo y te retratan a la aristocracia y sus historias de amor y sus dramas personales, una cosa patética, ¿verdad? Porque lo único que te muestra es el lujo en el que vivían esta clase ociosa. La tesis famosa de Thorstein Veblen, el gran sociólogo norteamericano, con su teoría de la clase ociosa. Claro, la clase ociosa pues eran las aristocracias europeas, ¿verdad? Las monarquías que afortunadamente fueron barridas por los procesos revolucionarios. No servían para nada, nada más estaban ahí, ¿verdad? Deshojando a las margaritas con sus historias de amor, ¿verdad? Jugando badminton o tenis, ¿no? Y viviendo en el lujo, en una cosa insultante. Entonces, claro, se dan cuenta cómo estoy haciendo esta conexión con procesos políticos, ¿verdad? Cómo los estilos, la arquitectura fue transformada por procesos políticos, ¿sí? Esto está muy bien explicado en una película extraordinaria de Patrice Leconte, director francés Patrice Leconte, que se llama Ridículo. Creo que en algún momento mencioné esta película. Extraordinaria, Ridículo. Si la pueden ver, búsquenla y veanla. Es una película de los 90, me parece. Ella muestra perfectamente bien la decadencia, el patetismo que producía la vida de las cortes, en este caso en Francia, pero las cortes se reproducen. Es lo que está en el Ola, en la revista Ola Español, eso. Una cosa repugnante, ¿verdad? La aristocracia manifestada ahí, la vida de la aristocracia, y ahí la gente la ve, ¿verdad? Y eso lo expliqué cuando hablé de la felicidad. La felicidad es lo que el plebeyo ve en la revista de Lola, y dice, la felicidad es esto, es vivir como ellos. Esto lo decía Goethe, ¿eh? Goethe decía, la felicidad es de plebeyos, es decir, la felicidad es el concepto que aparece cuando el plebeyo, el sirviente, ve con ojos de ilusión la vida de sus amos. Esa es la felicidad, ¿sí? Y eso ya se ha universalizado a través del consumismo capitalista. La felicidad es las vacaciones, como dicen, sexo, turismo y deportes, ¿no? Bien, en fin, para no perderme. Bien. Entonces, claro, forma-función, primera cuestión, ¿no? A partir de este proceso de transformación social que produce el capitalismo, cuando la escasez de recursos comienza a hacerse evidente, etc., entonces dice la arquitectura, no, la función es lo principal y la forma viene después. ¿Sí? Segundo criterio fundamental de la arquitectura de Pani y en general de la arquitectura, que aquí yo ya estoy desarrollando ya como de mi cosecha. Estas notas las acabo de hacer ahorita, los criterios para una filosofía de la arquitectura. El siguiente criterio fundamental es lo que yo llamaría la teleología espaciotemporal. Teleología espaciotemporal. ¿Qué es la teleología? Es la teleología es lo que tiene que ver con el despliegue en el tiempo, de una institución. ¿Sí? Tele significa lejos. ¿Sí? Entonces, es una metáfora para explicar cómo una institución, es decir, la teleología de una institución supone el movimiento en el tiempo de esa institución. ¿Sí? Nosotros estamos hablando, por ejemplo, un ejercicio que por excelencia es teleológico, o debe de serlo por lo menos, es la legislación. ¿Verdad? Porque, y esto nunca mejor dicho, siendo que estamos en la Cámara de Diputados. Claro, el legislador dice, claro, vamos a hacer esta ley previendo lo que viene en adelante, ¿verdad? Lo que se supone que se está previendo en el futuro, ¿verdad? Es decir, la legislación tiene una teleología, ¿no? Tiene un movimiento en el tiempo, ¿sí? Y entonces dice el legislador, trátese del tema del que se trate, dice, ok, lo que se ve venir en este tema, en la agricultura, en la seguridad, en los niños, lo que sea, ¿sí? Lo que se ve venir
tendencialmente son estas cosas. Entonces, de aquí a 30 años tenemos que hacer una ley que permita que esto no se nos desborde, ¿verdad? Entonces, hay una teleología, ¿me explico? Hay una teleología en la legislación, ¿no? La legislación, bueno, de hecho, qué bueno que digo esto, porque ahora me estoy acordando que la política es, que la arquitectura como metáfora es extraordinaria, porque por cierto, si hay una actividad humana que es arquitectónica por excelencia es la política. Porque la política, el político lo que tiene que hacer es edificar. En este caso, no edifica masas de concreto, o sea, no construye casas, el político. El político lo que edifica son instituciones, ¿sí? Pero claro, tiene un sentido arquitectónico la política porque precisamente hay una teleología, ¿sí? Hay una planeación a futuro, ¿sí? Entonces, claro, esta casa que voy a construir, aquí voy a hacer el jardín, aquí voy a hacer esto, porque después, claro, voy a tener hijos, entonces voy a necesitar 3 habitaciones y espacio para el perro y para... Entonces, tú vas planeando, ese es el asunto. Entonces, este es el segundo criterio del que siempre estaba hablando Mario Pani, que es lo que, ya digo, podemos denominar la teleología espaciotemporal, es decir, para no decirlo con este término tan pedante, es decir, el problema el movimiento en el espacio y en el tiempo, ¿sí? El despliegue en el espacio y en el tiempo, ¿de qué? Pues estamos hablando de arquitectura, de las sociedades, de los asentamientos humanos, etc. ¿Me explico? Primer criterio, la dialéctica, forma-función. Segundo criterio, el espacio-tiempo, o sea, el movimiento, los desplazamientos en el espacio y el tiempo, que nos lleva al tercer criterio fundamental, que es la planeación. Creo que está muy claro, ¿verdad? Es decir, tú vas calculando cómo se va a mover, yo qué sé, la Ciudad de México, la Ciudad de León, la Ciudad de Veracruz, la Ciudad de Chicago, la Ciudad de Londres, etc. Cómo va a moverse, qué desplazamientos va a tener, etc. Entonces, en función de eso, yo voy planeando. Entonces, planeo, ¿sí? De aquí a 10, 15, 20, 100 años. Planeo, ¿sí? Entonces, proyecta, ahí está la teleología, ¿me explico? Tú proyectas, a 15 años va a ocurrir esto, entonces, en función de eso, yo planeo. ¿Qué planeas? Tus planes gubernamentales, planeas tus finanzas, etc., ¿no? Según el nivel en el que te muevas, el estatal o el individual, ¿correcto? Sí me siguen, ¿verdad? Y esto lleva a un cuarto criterio. Repito que estas son cosas que yo aquí los vengo desarrollando en función de lo que vi de Pan. El cuarto criterio, que es la dialéctica demográfica. Forma-función, espacio-tiempo, planeación, demografía. Claro, es obvio, ¿no? Si se trata de planear en función del movimiento el movimiento social, el movimiento poblacional, aquí entra el criterio demográfico con todo. Esto es algo que explico con mucho detalle cuando doy mis cursos de geopolítica. La demografía es el criterio fundamental de la geopolítica. ¿Por qué? Porque la demografía no es buena, mala, justa, injusta. La demografía es la demografía. Y el demógrafo atiende a 5 criterios. Los demógrafos se dedican a analizar el movimiento de las sociedades y de los pueblos, ¿sí? Con arreglo, para ya no decir función, porque ¿no? Ya como aquí el funcionalismo está todo el tiempo, con arreglo a 5 criterios. La natalidad de las sociedades, la mortalidad, obvio, cuántos nacen, cuántos mueren, ¿sí? La fertilidad, qué tan fértiles son hombres y mujeres, ¿sí? La nupcialidad, es decir, el nivel de matrimonios que existen en una sociedad, y la movilidad. Eso es lo que el demógrafo ve. El demógrafo no ve derechos humanos, no ve si es nada. El demógrafo ve eso. Es como un etólogo, ¿sí? O un zoólogo, ¿verdad? Que analiza cómo se mueven los pájaros o los conejos, ¿verdad? Y eso, los conejos se reproducen y se matan o lo que sea al margen de la ley, al margen de derechos, nada, son dinámicas zoológicas, ¿verdad? Entonces el demógrafo ve eso, natalidad, mortalidad, fertilidad, nupcialidad, movilidad. Entonces tenemos ya los 4 criterios que yo detecto en la teoría arquitectónica, digamos así, de Mario Pani. Y entonces, por eso, Mario Pani llega
a lo que podríamos decir más o menos su teoría arquitectónica o su teoría equística. No sé si me explico. Su teoría equística. Aquí esto es mi cosecha, es la manera en la que yo estoy interpretando a Mario Pani. Mario Pani dice, el problema fundamental de los arquitectos, ¿sí?, el coco de los arquitectos, la pesadilla de los arquitectos es la no planeación. Eso dice. El principal problema que encara un arquitecto o un equístico, ¿sí?, es la existencia de la no existencia de planeación, la no planeación. Esta no planeación tiene lugar, se entiende, la no planeación arquitectónico-urbanística o la no planeación equística, si me están siguiendo. Esta no planeación tiene lugar de dos maneras, dice Mario Pani, o decía Mario Pani. A través de la migración interna, que es una migración, ¿no?, en una ciudad, en un país, es una migración, y esto está conectado con, por eso yo decía que la arquitectura, todas estas cuestiones que estamos discutiendo ahora, en las que aparece Mies van der Rohe, Mario Pani, Le Corbusier, Sullivan, Teodoro González de León, y todos los arquitectos modernos hasta el día de hoy, ¿sí?, todos están en una época discutiendo cuestiones que tienen que ver con el despliegue del capitalismo y el desarrollo de la economía moderna. ¿Por qué? Porque ese despliegue del capitalismo produjo, o más bien intensificó, una dinámica demográfica fundamental, que es el desplazamiento del campo a la ciudad. ¿Muy claro? Que esto lo podríamos desarrollar con detenimiento, porque es un desplazamiento en una primera fase. ¿Por qué? Pues porque las fábricas en Manchester, por ejemplo, se concentran las fábricas en Manchester, en Turín, en Italia, o en Córdoba, en Argentina, para poner un ejemplo, o en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, se concentran las fábricas, y esa dinámica productiva atrae mano de obra, necesita mano de obra, que ¿de dónde viene? Del campo. El campesino deja el campo, ¿sí?, y se va a la ciudad a trabajar a la fábrica, ¿correcto? Claro, ahora esto es una manera de analizar, esto Louis Mumford, por ejemplo, el gran historiador de la tecnología, es un doctor también titánico, que después podemos desarrollar, hablar sobre él. Claro, hoy podríamos decir que ya no nada más se da esa dinámica, sino que muchas veces ya lo que ocurre es que en procesos de planeación, de desarrollo económico, pues a lo mejor ahora ya no se trata de que una fábrica se instale en una ciudad atrayendo del campo a mano de obra, sino que ahora las fábricas se salen de esa ciudad y se van a otras ciudades, ¿sí?, configurando polos de desarrollo económico de diverso tipo, ¿sí? Entonces ya hay enclaves en donde se sitúan fábricas, etcétera. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Guanajuato o en la frontera norte en México con las maquiladoras, etcétera, ¿verdad? Tú inviertes, pero eso es la función del Estado, de los gobiernos. Los gobiernos dicen, vamos a dirigir la inversión y la vamos a poner aquí, porque esto va a detonar, por ejemplo, el proyecto de la refinería, por ejemplo, del actual gobierno en el sur, pues no es nada más un capricho del presidente, sino es que el subdesarrollo del sur, evidente, es un lastre histórico prácticamente que los venimos arrastrando desde la revolución. Pues ¿cómo abates ese subdesarrollo? Promoviendo inversión, pero claro, no necesariamente el capital privado le va a interesar invertir necesariamente en esta zona concreta. A lo mejor no le importa, al capital privado puede no importar el desarrollo del sur de México, y está bien, está en su derecho, ¿no? No estamos hablando de ONGs o de hermanos de la caridad, ¿no? El capital lo que busca es utilidad, ¿sí? Claro, ¿quién obliga al capital a moverse? El gobierno, el Estado. ¿Sí? Entonces, no, tú vamos a invertir ahí, pero ¿por qué? ¿Porque yo soy de ahí? Pues no, señor, sino porque ahí hay un subdesarrollo endémico que hay que revertir de alguna manera. Bien, ¿no? Entonces ahí está la planeación. Entonces, claro, la migración interna tiene que ver de alguna manera con la pobreza, con el movimiento campo-ciudad y con la dinámica perversa, viciosa, irregularidad, regularidad, es decir, ¿no? Históricamente el campesinado se va del campo, se va a la ciudad y se instala en las afueras de las grandes capitales,
Ahí donde puede, ponen sus casas miserables, etcétera, hacen asentamientos urbanos irregulares, ¿sí? Hacen como, ¿no? En la Ciudad de México es un fenómeno es muy reciente, yo creo que de los 60, los 70 para acá, fue muy evidente ese proceso de poblamiento irregular en donde la gente se va poniendo en los cerros, etcétera. Claro, van aumentando cuantitativamente, cada vez son más, etcétera, y ya es imposible sacarlos. ¿Qué ocurre? Que el gobierno termina regularizando eso, ¿sí? Pero claro, ¿cuál es el efecto? La no planeación, que urbanísticamente, arquitectónicamente, son literalmente, como se dice, son manchas urbanas, ¿verdad? Es la no planeación que dice Mario Pani, que, por ejemplo, Miquel Adrià lo dice muy crudamente en su texto. Dice Miquel Adrià, todas estas innovaciones en el terreno, sí, en la línea de, la habitación, de los conjuntos habitacionales sociales, no era por una preocupación social de Mario Pani, dice Miquel Adrià. Mario Pani no era un aristócrata. No era una preocupación social que él tuviera. Lo que pasa es que le molestaba lo horripilante que era ver la ciudad en helicóptero, ver ahí la mancha urbana, ¿verdad? Toda sin planeación y, ¿no? Zonas ahí invadidas por colonos y por proletarios y por campesinos pobres, ¿verdad? Será horrible eso, ¿verdad? Ah, bueno, pues para eso dice Miquel Adrià, ¿no? O da a entender Miquel Adrià. Él era un aristócrata. Y en otros autores le reconocen una preocupación social. En realidad no importa. No importan en realidad, desde un punto de vista objetivo, materialista, no importa tanto sus finis operandi, sino sus finis operis, es decir, no tanto sus intenciones, sino el resultado de la obra. El resultado de la obra, al margen de la intencionalidad que él haya tenido, ha resultado extraordinaria, por lo menos para mí, por ejemplo. Bueno, en fin, entonces, claro, de este problema de la no planeación producido por la migración interna, que no tiene planeación, ¿verdad? El pobre campesino que se va porque encontró un trabajo a la ciudad X, pues él no planea, él va a ver dónde me instalo, a ver dónde meto a mi familia y a ver cómo le hago para llevarle la comida todos los días. Y a mí que más me da la planeación si vivo al día, ¿verdad? ¿Qué planeación le puedes exigir a un trabajador que gana 1,000 pesos al mes? No hay planeación. Es la sobrevivencia, es la ley de la selva, ¿verdad? Bueno, de esto aparece lo que llama Mario Pani las acciones afuera de la ciudad. Resultado, ciudad satélite. Entonces, la ciudad satélite, que como todos sabemos que la ciudad satélite nunca lo fue, nunca lo ha sido, y hoy menos, ¿verdad? Es en realidad un apéndice de la mancha urbana. Pero bueno, en su concepción originaria, la ciudad satélite era, claro, vamos a generar grandes zonas habitacionales semiautónomas, ¿sí? Satelitales, al centro urbano fundamental, en este caso el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Entonces, claro, la ciudad satélite estaba en el criterio que tenía Mario Pani de las acciones afuera de la ciudad. Pero está el otro problema de la no planeación, que tiene que ver con lo que yo podría llamar el utilitarismo inmobiliario. Es decir, ya está la cuestión migratoria, campo-ciudad, activada por la pobreza y por buscar donde hay trabajo. Pero dice Mario Pani, ahora sí que ahí es ecuánime, dice, no, y está no nada más la no planeación la hacen los pobres miserables, ¿verdad? No. La no planeación también la hacen los ricos, los capitalistas, los empresarios inmobiliarios, que les importa muy poco también planear. Yo quiero aquí un edificio de tantos pisos y voy a ver cómo corrompo al gobierno para que me dé la licencia. Ahí está, ahí lo pongo. ¿Por qué? Porque yo quiero. ¿Sí? Es la especulación inmobiliaria capitalista, digámoslo así, empresarial, decía Mario Pani, ¿verdad? Eso también, decía, los empresarios hacen lo que les da la gana. Yo aquí quiero invertir y aquí va, y aquí se crea. El centro comercial aquí va, porque yo digo. Y aquí veo cómo le hago con el gobierno, el turno, y aquí se hace. Entonces dice, ahí también está el problema de la no planeación. Y aquí yo añadiría también, para ser ecuánime, la arbitrariedad gubernamental. Es decir, no nada más es el utilitarismo inmobiliario del empresario, sino también la arbitrariedad gubernamental, porque aquí me acuerdo muy bien de un caso concretísimo que tiene que ver con sí, no voy a dar los nombres, una investigadora
muy prestigiada, vinculada a la filología y a la arqueología, que ya falleció, de origen italiano, que cuando llega a México tuvo un gran interés en todos los restos arqueológicos de México. Y entonces entró a trabajar al instituto encargado del resguardo de recintos arqueológicos de México, pero que quedó totalmente decepcionada cuando en el contexto del gobierno de Díaz Ordaz, como estaban planeándose las Olimpiadas, se mandó, se ignoró el valor arqueológico de algunos restos para construir ahí, no sé si el Estado Olímpico o algo así. Una decisión de gobierno también puede ser arbitraria y puede afectar la no planeación. Y entonces esto es lo que Mario Pani dice que se resuelve con las acciones dentro de la ciudad, ¿no? Acciones afuera de la ciudad, como ciudad satélite, ¿sí? Y las acciones dentro de la ciudad son aquellas que tienen que ver con el problema de la no planeación, pero ya al interior de las ciudades. Y esto, por ejemplo, es lo que se resolvió con los multifamiliares, los condominios privados, la ley de condominios, el concepto que también utilizó Mario Pani, lo puso en circulación después del sismo del 85, que es la llamada ciudad concertada. Entonces, la ciudad concertada es este concepto post-sismo del 85, en el que pues ya es resolver, intervenir quirúrgicamente una colonia determinada, ¿verdad? Que por ejemplo no tiene áreas verdes, pues ahí a lo mejor no derribas todo, derribas algunas cosas y en ese espacio pequeñito metes áreas verdes. Es decir, son cuestiones ya quirúrgicas, concertadas socialmente con vecinos, etcétera, para intentar darle orden y planeación al despliegue de una ciudad. Más o menos esta es el legado, digámoslo así, teórico-arquitectónico de Mario Pani, ¿no? Y digo todo esto para que no sea nada más, porque por otro lado está es decir, todo esto tiene que ver con si se dan cuenta, todo esto que acabo de desarrollar tiene que ver con el problema de la función, ¿sí? No tanto con la forma, no tanto con la belleza arquitectónica como principal criterio, sino el principal criterio es la función. La función, es decir, la utilidad, volviendo otra vez a los criterios de Vitruve, la utilidad arquitectónica urbanística de todas las edificaciones que uno va haciendo a partir de un plan que se debe de tener y que cuando no se tiene en función de los problemas que Mario Pani detecta, bueno, pues tú actúas, ¿verdad? Lo intentas resolver de esta manera, pero si se dan cuenta, son reflexiones que son propios de la edad contemporánea, que es una edad de economía moderna, ¿no? Antes, en el antiguo régimen o en la Edad Media, ¿no? Las construcciones obedecían a otros criterios, ¿verdad? Todo el estilo gótico, por ejemplo, es una cuestión muy clara, ¿verdad? Todo el estilo tanto artístico, plástico como arquitectónico del gótico, por ejemplo, que son todas las estructuras alargadas, ¿sí? Como las del Greco o la catedral de Reims en Alemania, por ejemplo, la clásica, que son góticas. Ahí la forma es lo que subordinaba a todo lo demás, porque la forma era alargada, porque tenía que apuntar al cielo, ¿verdad? Para apuntar hacia Dios, ¿verdad? Como figura, como epicentro fundamental del universo, ¿correcto? Es una manera muy clara de entender cómo un estilo está subordinado. Un estilo está hecho con arreglo a la forma como criterio subordinante de todo lo demás. Lo importante es la forma, el ornamento, la belleza, ¿correcto? O el barroco novohispano también, el barroco americano, pues claramente, y el churrigueresco, ¿no? Claramente la ornamentación exacerbada, exasperada, obedecía, no tiene ninguna funcionalidad el barroco, ¿no? La ornamentación exagerada no tiene funcionalidad, sin perjuicio de que tiene una belleza característica por lo demás de nuestro periodo virreinal, ¿no? Una de las maneras con las que encaramos al mundo, como decía Lezama Lima, ¿sí me explico? Es decir, que no se trata de que todo sea solamente la función. Y aquí está la genialidad, pues, del arte en general y concretamente de la arquitectura, porque el arte plástico, por ejemplo, es decir, un cuadro, pues no necesariamente hay ahí, es decir, no es tan evidente el problema de la función en un cuadro, ¿verdad? Un cuadro de Picasso, ¿verdad? En donde la teoría formal de Picasso, ¿verdad? Que es abstraes distintas caras de una figura y luego las superpones en un plano, ¿verdad? Es lo que es el cubismo, ¿verdad? El cubismo, tú ves una taza, la ves de una manera, luego esto lo ves así, y luego esto así, y luego esto así, y luego los distintos retratos, digámoslo así, de
las pones en un solo plano y por eso se ve todo raro, ¿verdad? Claro, eso no hay ningún problema ahí de función, no hay funcionalidad en un cuadro, pero la arquitectura sí. La arquitectura no puede prescindir de la función. Y sobre todo a partir del movimiento de la economía y de la sociedad y de las transformaciones epocales que produce el nuevo régimen y la revolución industrial, etc. Todo lo que vengo explicando. Y ahí donde está, ese es el marco donde aparece Maripani. Ahora, bueno, dicho todo esto, pues vamos a ver un poquito de, ¿les parece? Un poquito de fotografías, ¿no? Para que entender, una vez dicho esto, vamos a ver el estilo de Maripani y a ver si luego, ya les digo, queda pendiente, como me fascina tanto estas cuestiones de arquitectura, queda pendiente después a lo mejor hacer otro monográfico, otra cápsula sobre otro, como Carlos Obregón Santacile, por ejemplo, me fascina, Luis Barragán, desde luego, Teodoro González de León, yo no soy fan ciertamente de él, lo voy a confesar. Acabamos de visitar el Congreso de Guanajuato, por ejemplo, que lo hizo Teodoro González de León, también el edificio administrativo de Villahermosa, la Biblioteca Pino Suárez de Villahermosa es de Teodoro González de León, el edificio de Infonavit, yo no soy fan de ese estilo, pero es claramente definible, etc. Además, ¿qué más da? Mi gusto, no importa. Bien, entonces, bueno, voy a mostrar algunas fotos de la obra de Maripani, dicho todo esto, y verán lo sensacional de su estilo, y podemos ver cómo él, bueno, aquí están, por ejemplo, las torres de satélite, que son, como sabemos, la obra de Matías Geritz y de Luis Barragán. Por ejemplo, este es el proyecto esperen un segundo, el proyecto de la Escuela Normal de Maestros. ¿Ve? Me voy a tener que agachar un poquito para... Uno de los proyectos que al final no se llevó a cabo, muy ambicioso de Maripani, era, él quería, por ahí de los 40, quería trasladar el centro de la ciudad, moverlo del Zócalo, literalmente, al cruce de Reforma e Insurgentes. Y entonces tenía un proyecto muy ambicioso que nunca se llevó a cabo, porque, pues, digamos, tú no puedes dar vida a un proceso en el papel. Muchas veces es un poco lo que ocurre con el arquitecto o el equístico, vive el drama que se ve, por ejemplo, reflejado en el funcionamiento de la lengua y la gramática. La lengua y la gramática. La gramática viene después de la lengua va desarrollándose con el uso, etc. Y luego la gramática trata de sistematizar ese movimiento, ¿verdad? Y hay una tensión. La gramática estabiliza algo que es dinámico, la lengua, ¿verdad? La lengua va moviéndose. Bien. Entonces, claro, Maripani quiso mover el centro histórico porque él tenía esa idea, pero claro, eso era imposible que pudiera ocurrir por diversidad de razones. Aquí son dibujos, pero voy a mejor mostrarles ya fotografías. Por ejemplo, este es un edificio de departamentos en la calle de Río Balsas, que si no recuerdo mal es la colonia Juárez o la Cuauhtémoc. Este otro edificio, esta es otra cara del edificio. ¿Ven? Esto es Maripani. Les voy a mostrar otra. Así le hicimos con lo de Borman, ¿eh? Este es un edificio de departamentos en Paseo de la Reforma. Paseo de la Reforma. Es una mezcla de, pues sí, es arquitectura moderna, art déco. Estos son muy bonitos. Esto es en el edificios en Parque España. Avenida Parque España me parece que es la Condesa, si no me equivoco. Vean esta qué belleza de departamento. Y esta es otra. A ver. Otro más. Miren esto. Este es un edificio de departamentos en Rubén Darío y Rincón del Bosque. Supongo que esto es en el extremo de Polanco. Me parece que ya rumbo a Lomas de Chapultepec. Vean esto. Espectacular, ¿no? Así que tiene esta forma como si fuera cola de piano. Este otro. Prácticamente ustedes pueden ver edificios de este tipo pues en Viena. ¿No? Me recuerdo. Mira, esta es la Escuela Normal de Maestros. Una cosa espectacular. Que es una construcción de 1945. Aquí está el plano, la proyección a escala.
de la Escuela Normal de Maestros. Aquí otros aspectos de la Escuela Normal de Maestros. Ven qué interesante. Que son proyectos que tienen una gran, pues son grandes inversiones. Bien, miren qué belleza de secciones de la Escuela Normal de Maestros. Aquí otra. Magnífico, ¿no? Y yo no lo conozco, es para ahora de tarea ir. De tarea ir. Vienen más aspectos de la Escuela Normal de Maestros. Un poco la idea era dignificar ahí la función de estudiar para maestro con tremendas instalaciones. El Conservatorio Nacional de Música. Miren el foro. El foro del Conservatorio Nacional. Secretaría de Recursos Hidráulicos y edificio de oficinas en la calle La Fragua. Muchos de los que somos de Ciudad de México, pues identificamos estos edificios. Ciudad Universitaria, ¿cómo olvidarlo? El edificio de Rectoría, vean qué belleza. Totalmente Mario Pani, ¿están de acuerdo? Totalmente Mario Pani. Es esta explanada espectacular de Ciudad Universitaria. Si se ven aquí al fondo, por aquí, a ver si me interesa. Aquí, esta es la Torre de Victoria, con la obra de Juan O'Gorman, lo recordarán, pero todo el edificio, toda esa explanada es el estilo total de Mario Pani. Aquí otro aspecto. La Torre de Rectoría de Ciudad Universitaria, que para mí es uno de los orgullos arquitectónicos. Otro aspecto. Mario Pani total. Pero ya les digo, literalmente aquí las imágenes hablan solas, ¿verdad? Yo llevo hablando casi una hora para contextualizar el asunto, pero ya después es una cuestión visual, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Lo importante aquí es mezclar que aquí está, tanto desde la perspectiva de Vitruvio, pues la solidez, la utilidad y la belleza, y desde la perspectiva ya más contemporánea, pues la dialéctica función-forma. Y pasamos ahora al famoso multifamiliar presidente Miguel Alemán, que son fotos en blanco y negro. Pero lo importante aquí es que el proyecto del multifamiliar Miguel Alemán, él quería, lo que se pensaba al principio era generar horizontalmente viviendas para un aproximado de 200 familias. Y entonces Mario Pani dijo, no señor, ¿qué va? No lo hagas horizontal, lo hacemos vertical y metemos 1000 familias. De 200 a 1000. Claro, claramente la función estaba subordinando a todo lo demás. Y además, ¿cuál era el criterio? ¿Cuál era, digamos, la funcionalidad? Vamos a decirlo así. La funcionalidad es que al tú levantar edificios, liberas espacio ¿para qué? Para meter área verde. Entonces el desafío era, claro, yo levanto edificios, esto ya viene, ¿se dan cuenta? Esto viene de la tesis de Sullivan, de Louis Sullivan, el creador del sistema de rascacielos norteamericano. Tú edifica para arriba y liberas área verde, liberas espacio y ahí pones área verde, obviamente, ¿no? Esta es la panorámica del Miguel Alemán. Esta es muy bonita, esta es una foto preciosa del multifamiliar Miguel Alemán, que está ahí en Municipio Libre, esquina con Coyoacán, me parece. Aquí un pasillo. Todo al final, mira, o sea, este pasillo literalmente podrías estar en alguna facultad de la UNAM, en la de Derecho o en la de Filosofía, que es a la que más suelo ir. Este es el multifamiliar Benito Juárez, que se ve que también era algo espectacular. Creo que albergaba más familias aún. Y además tenía, no me acuerdo en qué avenida estaba, y pasaba por debajo de los edificios. Era una cosa espectacular. Aquí está, miren, si se fijan, ¿ya ven?
Pues esta es una avenida. Y aquí estaba el edificio, ¿se dan cuenta? Esto me recuerda mucho que también, vean qué maravilla. Esto me recuerda, es que esto ya no nada más es de México, porque esto me recuerda, este estilo de, que es una tendencia internacional, esto me recuerda mucho edificios en Caracas que yo he podido ver. Por ejemplo, el Centro Urbanístico Parque Central de Caracas, Venezuela, es una cosa masiva igualmente. Supongo que esto forma, este edificio no sé de cuándo es, me recuerda mucho el desarrollismo de Pérez Jiménez, pero es lo mismo, no sé cuántas familias están albergadas ahí. Y es impactante verlo como obra arquitectónica o obra equística, es espectacular. Digo, uno cuando ya vas de cerca y la ves, está desde luego muy desgastada, ¿no? Tendrá 50, 60 años esa edificación, pero es espectacular, es algo masivo. Centro Urbanístico Parque Central de Caracas. ¿Qué más? Ya para ir acabando, tiene aquí una casa Acapulco, también hizo proyectos en Acapulco, hizo el Club de Yates de Acapulco, el aeropuerto de Acapulco, por lo menos el original, pero quiero ya cerrar porque ya son la 1:15. Quiero cerrar, bueno, con este edificio de Paso de la Reforma, lo pueden ustedes identificar muy bien. Vamos a terminar con las fotos, miren qué bonitos interiores de las casas, me recuerda a las películas de Mauricio Garcés, ¿verdad? El cine de ese periodo, el cine de los 70, pero vamos a terminar con lo que puede ser quizá la obra cumbre y paradójicamente una área de la Ciudad de México que quedó manchada para siempre, que es el Tlatelolco, ¿verdad? El conjunto habitacional Nonoalco-Tlatelolco, que ya les digo, yo estaba entre el edificio Miguel Alemán o el conjunto Tlatelolco para ponerlo en la postal. Si ustedes busquen en internet, busquen en Google Images, pongan Tlatelolco Mario Pani y vean, hay unas fotos espectaculares donde ponen todos los distintos edificios, se ve una cosa un poco como lo que les digo de Caracas, del Centro Urbanístico Parque Central de Caracas, una cosa masiva, ¿no? De miles de familias ahí, ¿verdad? Viendo un documental sobre Mario Pani, algo que me pareció extraordinario es que una de las habitantes de Tlatelolco dice, aunque estemos rodeadas o aunque estemos metidas aquí miles de familias, en ningún momento te sientes invadida o te sientes viviendo en una masa humana que te asfixia, en ningún momento, lo cual es muy, muy interesante, ¿no? Es decir, ¿cómo logras meter tal cantidad de gente en habitaciones sin que se sientan asfixiadas, ¿no? Esa es la obra, ese es el genio del arquitecto. Entonces, bueno, pasemos ya para terminar con las obras de el conjunto habitacional Nonoalco-Tlatelolco. Estas son las fotos que quería poner también en la postal, que es verdaderamente espectacular. Vean ustedes cómo se ve esto, ¿verdad? Se ve increíble, ¿están de acuerdo? O sea, obras verdaderamente monumentales, masivas, y que reflejan perfectamente bien el carácter de la vida moderna, ¿verdad? Esta es una vida urbana, masiva, industrial, capitalista, desde luego. Está aquí la Torre Banobras, famosa, que formaba parte del conjunto Tlatelolco. Aquí otros aspectos. Como sabemos, el conjunto rodea algunos vestigios prehispánicos, de Tlatelolco precisamente. Miren, aquí está otro pasillo del interior, vean qué belleza. Repito, parece que estás en la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Y qué otra foto ponen aquí? Miren qué belleza. Espectacular, ¿verdad? Bueno, es lo que pienso yo. Más de Tlatelolco. Y bueno, muchos recordarán imágenes. Esta es la Torre de Banobras, famosa. Habría que entrar, yo nunca he entrado. Se podría entrar y ver. Y aquí está también otro aspecto. Muchos a lo mejor tienen en la mirada estas imágenes cuando el 2 de octubre del 68, cuando entró el ejército mexicano. Y esta es una foto
de Mario Pani ya en sus últimos tiempos. En fin, es la 1:15, ya llevo hora y media, digo hora y 15 minutos hablando. Y nada, pues esto es lo que yo les tenía preparado para esta cápsula. Espero que les haya interesado y que haya activado un poco de interés en la obra de Mario Pani. Los que somos de Ciudad de México, pues es cuestión de empezar a buscar. Literalmente, si ustedes buscan en Wikipedia, es muy amplio la ficha dedicada a él y está ahí todos los proyectos. Entonces, pues, ¿no? Los que quieran, dense una vuelta. Háganse un tour, un fin de semana, y se pueden ir visitando las obras de Mario Pani. Puede ser una experiencia ciertamente interesante y eso nos sirve para amar un poquito más a nuestra ciudad y a nuestro país, sobre todo porque dio vida a figuras tan importantes como él, que por cierto ya ¿no? Luego suele suceder, dejó muchas cosas en el tintero, pero Mario Pani es hijo de Arturo Pani y sobrino de Alberto J. Pani. Alberto J. Pani era un aristócrata, como dice Miquel Adrià, vivió con lujos, etc. Pero dice Miquel Adrià, siendo ecuánime, dice que fue un hombre que vivió con lujos, pero que asumió siempre con recato. Pero quienes como yo son vasconcelianos recordarán que Alberto J. Pani pues, fue un contemporáneo de Vasconcelos. Aparece constantemente en las memorias de Vasconcelos y de hecho cuando Antonieta Rivas Mercado se suicida en Notre Dame, en París, el cónsul en París era Alberto J. Pani. Entonces ahí cuenta, tanto Fabián Bradú en la biografía de Antonieta como el propio Vasconcelos mencionan ahí que cuando se suicida Antonieta, Vasconcelos, bueno, los dos estaban allá en París, tenían mucho contacto con el cónsul, con Alberto J. Pani, entonces creo que ahí Alberto J. Pani fue el que, pues obviamente, intentó resolver el problema del hecho de que una mexicana se suicida en una iglesia en París, etc. Entonces Pani forma parte, y cuenta Miquel Adrià que desde luego Mario Pani convivió y escuchó y vio a figuras de primer orden de la cultura nacional de esos tiempos, como parte de una familia aristocrática que podríamos utilizar para terminar y en justicia a ellos aquello que dijo Max Aub de André Malraux cuando decía, también Malraux, que provenía no necesariamente de un origen aristocrático, pero acomodado, pero Max Aub dijo, tuvo todos los medios a su alcance, pero los usó como pocos. Tuvo todos los medios a su alcance, no se niega, pero los usó como pocos, los aprovechó como pocos. Creo que esto es algo que se podría aplicar a Mario Pani. Tuvo a lo mejor todos los medios a su alcance, tuvo una cuna aristocrática, tuvo una vida de aristócrata, tuvo todos los medios a su alcance, pero los usó y los aprovechó como pocos y nos dejó un legado digno de que cualquier mexicano, aristócrata o proletario pueda sentirse orgulloso. Nos vemos la próxima. Adiós.